Al decirle a Google que sois una autoridad, sumado el factor link building, ¿no? Tendrá más papeletas a posicionar de un sitio como los vuestros, lógicamente, a una web mucho más nueva, a ojos de Google, de algún modo, ¿no? Yo siempre digo que en algunas keywords Google está ansioso para que tengamos páginas Ostras. para posicionar, ¿no? Que en cuestión de días puedes llegar a copar los primeros resultados. Claro. En mi opinión, un poco por esta, como se suele llamar a veces, ¿no? Topic Authority, que realmente yo la he visto y creo que es bastante real, ¿no? El concepto. Claro. ¿Qué tamaño pueden tener a nivel de millones o cientos de miles de URLs algunas de estas? Pues bueno, yo diría que casi todas pasan los varios millones de URLs. La más grande que tenemos a día de hoy. Hey, ¿qué pasa, Dino Rankers? Estamos hoy con una superestrella del mundo del SEO, alguien a quien aprecio, a quien valoro mucho, un buen amigo. Él es Esteve Castells, es SEO en portales brutales como Mil Anuncios, Coches.net, Fotocasa, gestiona grandes cuentas de este tipo, tiene un montón de experiencia y tengo la enorme suerte de poder decir que va a ser profesor también en esta segunda edición del Máster SEO de DinoRank. Hoy vamos a hablar de SEO aplicado a grandes portales, a grandes medios, vamos a ver cómo ellos entienden el SEO y lo diferente que es a nuestro mundo de SEO habitual, más enfocado en SEO para webs, en pequeños y medianos clientes. Y nada más, espero que disfrutéis del contenido y vamos a aprender mucho hoy con él. Muchísimas gracias, Esteve, por estar un rato hoy conmigo charlando de SEO, tío. Nada, gracias a vosotros por invitarme, es un placer estar aquí con todos los DinoRankers y nada, a darle caña. Que bueno, pues nada más, vamos a ir ya al grano. Quiero que la gente conozca un poco cómo es este tipo de SEO a estas grandes escalas, una vez más, que también hace poco hablaba con Marta Romera, ¿no? De cómo se gestionan proyectos grandes. Claro. Ella me hablaba mucho a nivel de también la parte de gestión, de incluso burocracia, ¿no? Que hay con equipos in-house, con gente que está dentro de la empresa. Y en tu lado, vamos a empezar, antes que ir por esa parte, por las diferencias entre las distintas formas de entender el trabajo profesional de alguien que se dedica al SEO, ¿vale? Porque tú has pasado por todos los estadios. Quería preguntarte cómo es trabajar por un lado en una gran empresa, en una gran en una gran compañía como es Grupo de Vinta, cómo es ser SEO freelance, ¿vale? Cómo es el día a día, versus también ser nichero, que aquí también aportaré yo un poco mi propia visión. Tú que has pasado por esos palos, ¿qué pros y contras ves de esas formas de entender el SEO profesional? Bueno, yo empezaré por la parte de nichos, que es donde yo empecé, aunque fuera un poco hace muchos años y de manera menos profesionalizada, pero yo empecé creando mis propias webs, en parte por el blog de Blogger 3.0. Eres lector, tengo que decirlo, de Blogger 3.0 desde sus inicios. Sí, o sea, yo empecé leyendo Qué guay. que eso sin duda me marcó bastante. De ahí empecé haciendo mis webs, algunas de frases, una de delantales, dices ahí sus cosas. Cosas que no llegaron muy lejos, pero bueno, luego con el tiempo he ido haciendo cosas afinando un poco más y bueno, creo que el mundo nichero está muy bien para empezar. Creo que es una de las grandes formas para entender el SEO de verdad, ¿no? Porque es acción-reacción, ¿no? Tú creas tus propias webs. Y aprender a mover tráfico al principio, quizás moviendo tráfico, creando webs, entendiendo la tecnología, ¿no? WordPress normalmente o similares, y eso da un bagaje inicial muy bueno, ¿no? Yo creo a la gente. Sí que bueno, ahí obviamente hay gente que puede llegar a vivir de los nichos, mucha, pero bueno, no es algo que yo siguiera o buscara, ¿no? Como objetivo, sino que intenté pues estar yo más enfocado al mundo corporativo, ¿no? Por decirlo así. Entonces ahí sí que al inicio pasé por una agencia, Abbas Media, donde fui consultor durante más o menos un año. Qué bueno. Ahí también, bueno, trabajando con consultores se aprende mucho. Tuve la suerte de trabajar con dos personas que sabían mucho y aprendí mucho de ellas. Sí que a mí el mundo de agencia, sobre todo corporate, con grandes clientes de rollo IBEX, no era algo que a mí me encantara. No, era un mundo muy lento, donde se veía muy poco progreso, donde no era muy difícil llevar tus acciones en la realidad, y decidí moverme al punto más del SEO in-house, ¿no? Dentro de una empresa. Ahí entré en Softonic primero, donde estuve 2 años, que fue para mí la gran escuela del SEO. Claro, ahí empezaste a disparar mucho, yo creo que también tu marca, porque yo recuerdo mucha gente que hablaba de Esteve, el SEO de Softonic, que era como una coletilla también. Sí, no, la verdad es que en Softonic aprendí mucho y también fue donde empecé a madurar más, ¿no? Como profesional.
Y la verdad que bueno, ahí fue una etapa muy bonita, donde aprendí mucho, llevé muchas ideas de ideas a producción, ¿no? Con lo que estuvo muy bien. También me curtí mucho porque tuvimos varias bajadas de tráfico, con lo que ahí aprendí Claro. a todos los niveles, ¿no? Justo el día que mi compañero, o bueno, mi jefe en su día, se fue de baja de paternidad, hubo un update que nos bajó el tráfico un 30%. ¡Wow! Y esa escala de tráfico es A esa muchísimo. escala de tráfico es un peso muy grande para la empresa, ¿no? Que lo llevé yo y bueno, mirándolo un poco así fue interesante y me curtió mucho, ¿no? Claro. Y luego ya me moví al mundo de Adevinta, donde llevo ya 4 años y medio, que es un mundo muy distinto, ¿no? Muy grande, una empresa de más de 6.000 trabajadores, con lo que es otro tipo de reto, también más, pues se añaden más capas de burocracia, etcétera. Pero bueno, también con proyectos muy grandes que están muy bien, ¿no? Qué bueno. Que tenemos mucho impacto, muchas visitas y eso pues siempre está guay. Qué bueno. ¿Qué perfil de SEO o de persona recomiendas para cada uno? O ya no solo sino el perfil de la persona, sino en qué etapa de su desarrollo profesional, bajo tu experiencia, ¿no? ¿Cuándo un poco más tiene sentido nichero? ¿Cuándo SEO freelance? ¿Cuándo SEO en una gran compañía? ¿O qué grandes diferencias? Yo creo que la ruta que yo he seguido hasta ahora es bastante la que recomendaría, no porque yo la hiciera, pero luego hablándolo con compañeros, Es lógica, ¿no? creo que empezar un poco por la parte de nichos tiene mucho sentido, porque empiezas, ¿no? Un poco con tus retos y creando tus propias cosas, luego lo llevas a clientes, consolidas un poco in-house en quizás adentrarte más en un proyecto, ¿no? No tan superficial. Y luego creo que el paso típico es ir a freelance, ¿no? Claro. Que sea cuando eres muy senior y puedes llevar tus propios clientes, pues lo haces de manera más autónoma o creando tu agencia. Pero bueno, eso Claro. es ya una ruta un poco más Claro, empresario. que no llega todo el mundo, ¿no? Quizás a dar ese paso. Claro, entiendo, tiene mucho sentido. Me llama la atención y me gusta, ¿no? Que hayas puesto en la parte final la parte de freelance, porque sí, ¿no? Ya vas por tu cuenta, asumes más riesgo, pero es verdad que tienes menos techo salarial, como si freelance, si te va bien puedes ganar mucho, pero también lo que comentábamos antes en la comida, ¿no? Puedes trabajar mucho, puedes volverte todo lo loco que quieras, en el buen y en el mal sentido también, ¿no? Nunca se acaba. Sí. Totalmente. Yo creo que es un paso que se puede dar en cualquier momento. Conozco gente que lo ha dado antes o después. Creo que es mejor cuanta más experiencia tienes, porque estás más curtido, ¿no? Claro. Pero es un paso que mucha gente da y creo que además en España el mundo del SEO freelance está muy generalizado, ¿no? O sea, la mayoría de empresas tienen servicios SEO, no tienen un SEO in-house, con lo que también tiene mucho sentido que la mayoría de gente opte por este tipo de camino. La siguiente pregunta va sobre las webs que gestionas. Quería preguntarte qué tipo de webs monstruo gestionas. Cuéntanos si quieres un poco las marcas que están detrás, ¿vale? Porque creo que es algo como siempre muy sorprendente cuando hablamos de ellas. Y también, ¿cuál es el tamaño, ¿no? ¿Qué cantidad de URLs puede tener ese tipo de proyectos para que la gente entienda a qué nivel SEO nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando decimos que tú trabajas en webs grandes. Claro, pues bueno, en este sentido Adevinta es como Inditex, es una marca corporativa que tiene luego varias marcas que dan cara al público, ¿no? La diferencia es que Inditex se conoce por sí sola y Adevinta no tanto, pero Adevinta en España gestiona marcas como Cochesnet, Infojobs, Mil Anuncios, Fotocasa, Habitaclia. Entonces, bueno, hay bastantes marcas de bastante renombre o muy usadas por los españoles. Portales de referencia hispanos. Y luego también tenemos marcas homólogas en otros países, ¿no? Como por ejemplo en Francia, Le Bon Coin, pero nadie, dudo que a no ser que tengáis familia en Francia nadie lo conozca. Pero hay marcas similares en otros países. ¿Qué tamaño pueden tener a nivel de millones o cientos de miles de URLs algunas de estas, más o menos? Pues bueno, yo diría que casi todas pasan los varios millones de URLs indexadas y luego pasaríamos desde URLs sitios web de pocos millones hasta webs que tienen cientos de millones de páginas indexadas en Google, ¿no? Cientos de millones. La más grande que tenemos a día de hoy tiene unos 140 millones de páginas indexadas. Wow. Obviamente es otro tipo de Claro. bicho y tampoco a veces que tengas tantas páginas indexadas no significa que lo hagas
digamos, de manera concienzuda o con una Claro. estrategia detrás, ¿no? A veces es más por errores Claro, o que el o usuario herencia. genera, ¿no? URLs a veces. También, también. Sí, bueno. sí. En este caso, claro, piensa que nuestros marketplaces más grandes tienen entre 50 y 60 millones de anuncios que cada uno tiene su URL, ¿no? Con lo que con eso solo, si lo indexas todo, ya te Claro. pasa bastante. Claro. ¿Y cómo se trabaja, tío, el SEO, llevándole un poco más a algo terrenal, ¿no? En este tipo de webs, cuando tienes webs de varios millones de URLs, ya ni hablar de esta web que me decías de 140 millones de URLs, ¿Google es capaz de entrar a niveles de profundidad o de crawlear todo? ¿O trabajáis por clusters, el enlazado interno, cuando tiene relación semántica? ¿Cómo se trabaja el on-page? Cuéntanos si quieres un poco en profundidad hasta donde tú puedas. Claro, aquí, bueno, realmente es un poco como siempre el principio de Pareto, ¿no? Tú tienes muchas URLs que realmente no tienen tráfico, tienen cero, y luego otros varios millones que sí que tienen tráfico. Y ahí, pues bueno, hay una long tail grande, sobre todo en las webs más grandes tiende a haber bastante long tail, pero no se trata tanto a nivel individual, ¿no? Es como más de manera, lanzas 100.000 páginas, igual sabes que van a posicionar y traer tráfico 10.000 o 20.000, ¿no? Claro. Normalmente. Que ya Y son luego haces muchísimas. procesos de limpieza, ¿no? Y vas haciendo iteraciones, ¿no? Igual lanzas hoy 100.000 y en 6 meses miras cuántas han tenido tráfico y borras las 70.000 que no han tenido ninguna visita, ¿no? Qué bueno. Pero se trata todo de manera mucho más numérica, ¿no? En bulk. Por ejemplo, ahora estamos preparando un lanzamiento de unas URLs en una de las webs internacionales, que lanzaremos unas 300.000 páginas. ¿En un día? No. En un día, bueno, las pondremos para que Google las indexe cuando quiera, que normalmente en nuestras webs puede tardar pues unos días o semanas, pero normalmente, como tenemos bastante rastreo, no hay mucha limitación. Y ahí luego en 6 meses o 9 meses limpiaremos lo que no haya tenido tráfico, agregaremos otras cientos de miles y así tratarlo de una forma muy numérica. Qué curioso. Hace que no tengas que pensar tanto, ¿no? Porque como creas páginas muy fácilmente y las borras aún más fácilmente, pues bueno, no tienes que pensar en, hostia, esta tendrá más o menos potencial o no. Obviamente limpiamos todo lo que podemos antes de subir, pero bueno, luego no es tanto el reto de, oye, es que ahora qué hago, ¿no? He invertido, sino que ya está todo Tipificado en procesos, en de bulk, limpieza. en gran escala, tanto de tirar mucho como de limpiar mucho después. Eso Esto es. me ha flipado, tío, porque es el mundo opuesto, es el universo opuesto al SEO para nichos, donde precisamente es al contrario, tratamos de ir mucho a precisión de contenido, URLs súper específicas que hayamos constatado que tienen poca competencia o que la competencia que está en Google no responde bien a la intención de búsqueda, y hablamos de decenas de URLs. Es raro incluso hablar de publicar de golpe cientos de URLs, quitando la fase inicial de lanzamiento de un nicho, que aquí sí lanzamos con unos pocos cientos, Claro. pero ni siquiera suele ser con miles. Entonces, en vuestro caso, por ejemplo, cuando me comentas que publicáis, por decir algo, ¿no? 100.000 URLs y luego limpiáis 70.000, 100.000 en un día, que eso me parece una locura. ¿Esos 100.000 contenidos están atacando keyword research? ¿Están enfocados a palabras clave e intenciones de búsqueda distintas? ¿Se ataca 100.000 perdón, 100.000 intenciones de búsqueda de golpe? ¿O no va tanto así, no es tan granular? Sí, es un poco así, ¿no? Nosotros hacemos keyword research a escala, con lo que juntamos millones de keywords, los limpiamos, Claro. hacemos que al final queden 100.000 o 200.000 o las que sean, y luego lo indexamos, ¿no? Una página por intención de búsqueda, entendiendo que, por ejemplo, pues MacBook Pro 13 o 13 MacBook Pro son dos keywords iguales, ¿no? Simplemente cambia el orden. Decir que Lo que atacáis nosotros intentamos agrupar y clusterizar lo máximo posible. Es algo que quizás es de las cosas más importantes de las que hacemos en Adevinta, porque al trabajar en escala, clusterizar bien, no canibalizarte demasiado, eso es quizás la receta del éxito, y no es fácil, como ya puedes imaginar, pero bueno, nosotros intentamos siempre lanzar cosas a escala y que no nos limiten mucho. Obviamente, pues eso tiene una tasa de acierto, ¿no? Como Claro. si tú haces un blog y tienes para hacer 5 artículos al mes, te asegurarás de atinar bien, ¿no? En esos 5 artículos, mientras que nosotros, como el coste marginal de crear una página es cero, porque tenemos sistemas
que se basan en búsqueda, ¿no?, de texto libre, con lo que la generación es básicamente gratis, Claro. pues nos podemos permitir otro tipo de enfoque, ¿no? A nivel de coste seguro que sí, pero a nivel de, pues lo típico, ¿no? Crear el budget, a nivel de que Google sea capaz de comerse tantísimas URLs y tantísimo contenido, me llama la atención el hecho de ir en un bloques tan grandes. Por ejemplo, cuando dices que lanzas 100.000, limpias, por decir algo, unos 70.000 al cabo de X tiempo, ¿tenéis un proceso concreto de limpieza de URLs? Es decir, entiendo que miráis que, claro, no se hayan generado enlaces internos, ¿no?, inlinks hacia esos contenidos que vais a borrar. Claro. Vais a borrarlos porque no tienen ranking, pero quizás algunos tienen un ranking muy atrás, pero está canibalizando con otra. Nosotros, como SEOs, miramos la granularidad para entender esa parte de SEO de contenidos en nuestro universo, más SEO de webs, más SEO de clientes pequeños, medianos. En vuestro universo eso debe funcionar de una forma totalmente distinta, ¿no?, ese proceso. Sí. Bueno, nosotros, así simplificando, que obviamente, como te puedes imaginar, hay matices de varios tipos, una URL que ha funcionado en Google es la que haya tenido al menos una visita. Si no ha tenido una visita, es altamente improbable que a largo plazo te vaya a traer más. Puede que haya un producto que luego a largo plazo se haga viral o que puede haber casos así, pero en general, si no trae una visita, complicado. Si ha traído más de 3, a mí ya es donde empiezas a tener más validación de que esa URL puede tener sentido mantenerla dentro de Google. Y a nivel de limpieza no hacemos nada fuera de lo esperable. A veces redirecciones, más que redirecciones, a veces 404 directamente o 410. Pero no solemos hacer cosas muy allá. A veces también tiramos de noindex, dependiendo del caso, si es una URL que tiene que seguir activa para los usuarios, pero no tenemos ninguna receta mágica, ¿no? Es simplemente ir iterando el proceso e ir creando nuevas páginas, pero no hay ningún mecanismo que no se pueda imaginar cualquier otro e-commerce que exista, ¿no? Muy interesante. La siguiente pregunta, precisamente, quiero unir un poco esto, ¿no?, esta experiencia que tú tienes, que es algo más atípico dentro de nuestro mundillo habitual. Te hablo de lo que solemos hacer nosotros, ¿no?, con webs propias, con clientes, no con monstruos así. ¿Qué vas a aportar precisamente desde tu experiencia con este tipo de grandes portales al Master SEO de DinoRank? Bueno, hago ese pequeño disclaimer por aquí. Como comentaba al principio de esta entrevista, deciros que tenemos la suerte de que Esteba vuelve a formar parte con nosotros de esta segunda edición del Master SEO de DinoRank. Y bueno, pues es un lujo, ¿no?, porque tenemos la experiencia de alguien que trabaja el SEO en escala mucho más grande para que pueda mostrarnos cómo funciona cuando un cliente es tan grande, cómo evoluciona ese SEO a un nivel más bulk, a un nivel más general, donde Google tiene las cosas en cuenta en grandes cantidades, por así decirlo, ¿no? Toda su experiencia trasladada pues a la formación con nosotros. Cuéntanos un poco cuál va a ser tu enfoque de tus clases. Claro. Bueno, primero es un placer, ¿no?, estar en el máster de DinoRank, ya que volver a dar la clase creo que es muy interesante. Mi clase va a ir enfocada principalmente a la gestión de SEO de grandes portales, ¿no?, cómo trabajamos en grandes empresas. Entonces todo lo que he explicado y más es un poco de lo que va la clase. También explico un poco nuestras metodologías, nuestras herramientas, cuáles usamos, procesos y un poco también curiosidades, ¿no?, del día a día, de pues cómo es el crawling en una web así, cosas por el estilo. Entonces, normalmente la clase creo que cubre bastante bien todo lo que es el día a día, y luego también creo que un poco similar a Netflix también es interesante para los alumnos, ¿no?, de como a modo de entretenimiento hacer preguntas, ¿no?, de portales que ellos usan, cosas que han visto, ¿no?, analizando, porque mucha gente ha entrado quizás en 1000 anuncios, ¿no?, y ha dicho, oye, ¿por qué la paginación está hecha así?, ¿no? Entonces, bueno, también, aunque no hay ningún secreto y todo es visible, pero bueno, se pueden explicar algunas curiosidades más en concreto. Obvio, tú que has estado dentro, ¿no?, llevando además ese tipo de día a día en este tipo de webs, súper interesante. Vale, cuando has mencionado antes el crawling, se me ha ocurrido, ¿no? ¿Crees que lo que tú puedes aportar o mostrarnos a nivel de cómo Google indexa o crawlea tantas URLs puede tener sentido en gente que, por ejemplo, como nosotros, a una escala infinitamente más pequeña, cuando queremos lanzar una web de nicho con varios miles de URLs y hacer que Google llegue,
¿no? Imagino que tendréis vuestra forma de entender el enlazado interno, los niveles de clics, no sé si con Search Console, no sé si con qué herramientas, con Screaming. Sí. ¿Puede tener sentido para gente que quiera lanzar webs relativamente grandes de varios miles de URLs y mejorar la indexación? ¿O? Yo creo que sí, yo creo que a día de hoy, con todos los procesos de IA que se están creando y todas las webs automáticas, cosas del estilo, hay muchas similitudes, ¿no? En cómo trabajamos el SEO nosotros y cómo se hace. Simplemente le agregas unos ceros por detrás, pero al final los mecanismos suelen funcionar igual, de una web de 10.000 a una de 100 millones. Sí que hay algunas particularidades, ¿no? Que tienes que mirar bien, pero en general diría que en realidad es muy similar. Yo cuando he creado alguna web más pequeña o he trabajado con alguna web más pequeña, aplico muchos de estos principios que he aprendido, ¿no? En las webs más grandes. Luego también muchas veces se tiende a pensar que el SEO en grandes webs tiene un volumen de URLs muy grande, pero por ejemplo Softonic, sin dar datos que no pueda dar, pero no hablamos de mucho más de 1 o 2 millones de URLs, ¿no? Que pueda tener indexables o indexadas. Luego obviamente bueno, puede haber más no indexables o lo que sea, pero no estamos hablando de webs que tengan 100 millones o 200. Al final hay muy pocas webs que tengan estos niveles de URLs, ¿no? Hablamos de quizás pues, Facebook, Instagram, este tipo de webs que tienen ya centenares o billones de URLs. Qué bueno. Otra pregunta que quería hacerte, tío, es cómo funcionáis derivando tráfico, es decir, portales con tantísimo tráfico, con una cantidad tan salvaje de visitas como las que tenéis, ¿deriváis tráfico con enlaces internos? ¿Lo hacéis por negocio? ¿Lo hacéis por SEO? Si quieres, cuéntanos un poco esto y también danos, si puedes, que no sé si puedes, una estimación de qué tráfico, sin decir si quieres el nombre de la web, pero qué estándar de tráfico puede mover webs grandes portal de este tipo en las que tú trabajas. Claro. Pues la verdad que aquí te voy a decepcionar quizás, pero no movemos tráfico tanto entre webs como uno pensaría. La verdad porque, bueno, hay temáticas que quizás son más complementarias que otras, pero tampoco hay una, digamos, manera muy fácil a veces de mover usuarios mediante enlaces internos sin romper ciertas otras dinámicas, ¿no? De conversión, etc. Lo que hay, yo te diría que sí que hacemos, pues tenemos los típicos enlaces en el footer, que esto es bastante común en las webs del mismo país. Luego en los blogs a veces, ¿no? Hay pues promociones cruzadas o artículos cruzados, pero tampoco hay ninguna cantidad muy grande de esto, y luego puede haber colaboraciones concretas tanto de marketing como de enlazado, pero bastante menos de lo que quizás uno pensaría. Creo que es una oportunidad que tenemos, que aún se puede mejorar bastante, pero bueno, también por los experimentos que hemos ido haciendo y el resultado que hemos visto, pues es un poco la razón por la que no lo hemos visto tanto. A nivel de visitas, pues bueno, si hablamos de visitas SEO, pues orgánicas, podemos estar hablando de entre 200, 300.000 visitas al día de una web mediana, vamos a decirlo así. Luego tenemos las webs más grandes que pueden llegar a 1 millón, 1,5 millones al día. Y las más grandes están en torno a los 3 millones, ¿no? Las gigantes que tenemos así quizás pues 2, 3, 4. Claro, ¿qué pasa? Son las más grandes de algunos países que tienen bastante tráfico. Hay que decir que bueno, mucha parte de este tráfico también es tráfico de marca, con lo que también es un tráfico que no va 100% relacionado con el SEO, porque la marca es algo que es un resultado de todo, ¿no? De muchas cosas. Pero bueno, sí, hablamos de volúmenes bastante grandes. Al final la marca también está muy asociada al SEO, porque seguramente una parte de esas búsquedas de marca, al decirle a Google que sois una autoridad, sumado al factor link building, ¿no? A todo el enlazado natural que tenéis, a todas las menciones sociales, tráfico recurrente de branding, supongo que os dará potencia de ranking si enfocáis también, o si queréis posicionar algo, tendrá más papeletas a posicionar de un sitio como los vuestros, lógicamente, a una web mucho más nueva, ojos de Google, de algún modo, ¿no? Totalmente. De hecho, yo siempre digo que en algunas keywords Google está ansioso para que tengamos páginas para posicionar, ¿no? Que la creamos y en minutos o horas o días ya está posicionada, ¿no? Yo creo que Google entiende bien cada dominio, hablando de dominios grandes, qué tipo de keywords suele ser relevante, ¿no? Entonces, si
por decirlo así, ¿no? Por simplificar, en todas las keywords de segunda mano solemos estar bien posicionados. Si sale un nuevo modelo de iPhone, Google ya casi que debe predecir, y los sistemas están optimizados para buscarnos, ¿no? Y esto lo hemos visto mucho en ciertas iniciativas que en países que quizás no tenían muchas landings hemos creado, que en cuestión de días puedes llegar a copar los primeros resultados. Claro. En mi opinión, un poco por esta, como se suele llamar a veces, ¿no? Topic Authority, que realmente yo la he visto y creo que es bastante real, ¿no? El concepto. Claro, seguro que sí. Siendo que volcáis tantas URLs, además Google casi que las tiene que aprender a ver en bulk, porque la granularidad también, que el robot entre, evalúe respuesta de usuario de cada una y la pondere, supongo que es una cosa que tiene que ir haciendo poco a poco, pero si volcáis en un día 100.000 URLs y en 10 minutos ya estás posicionado, Google tiene que dar cierta relevancia a eso cada vez quizás más en bloque que a lo mejor de una URL en una URL. Y esto lo relaciono con la siguiente pregunta. Si tenéis, por ejemplo, una URL muy estratégica, una palabra clave relevante, core del negocio, ¿no? Que tendréis un grupo de palabras clave, una bolsita más pequeña, pero que son las keywords centrales, las que traen el grueso de los usuarios a nivel SEO. ¿Cómo trabajáis para dar PageRank, para transmitir autoridad a una o dos o tres URLs en sitios web de cientos de miles y millones de URLs? ¿Cómo se hace a nivel on-page? Sí, pues bueno, aquí es un poco similar. Aunque parezca que es así, si excluimos el tráfico de marca, no suele haber ninguna keyword que nos traiga más de, no sé, ahora no te sé decir, pero el 0,2% del tráfico. La marca es tan grande y hay tanta long tail que se diluye. Entonces, no suele haber ningún caso, o al menos no muy evidente, de keywords que querramos posicionar sí o sí. Puede haber algunas que son más, digamos, primordiales. ¿Coche segunda mano? Coche segunda mano es una keyword con mucho volumen, con lo que tiene sentido, pero tampoco no se suele vertir una gran cantidad de foco en una keyword concreta. Si queremos una keyword concreta, pues bueno, lo típico de enlaces en el footer o en el menú, tratar de hacer distintas optimizaciones a este tipo de nivel, ¿no? Quizás incluso link building en algunas situaciones. Hemos podido probar y hemos visto que en situaciones muy concretas puede funcionar el link building. No es algo muy habitual, pero puede llegar a funcionar, sobre todo si es un sector o un subset de keywords que no estás tan, vamos a decir, no tienes esa topic authority, ¿no? Por decir un ejemplo, si tú eres un portal de coches de segunda mano y quieres entrar en coches de renting, aunque parezca muy similar, bueno, es un mundo bastante distinto. Entonces te puede servir el link building en crear autoridad en nuevos sectores adyacentes, ¿no? Claro. Adicionales. Pero es raro que nos focalicemos en una keyword. Pero ya te digo, menú, enlazado interno, mejoras de title, este tipo de iniciativas. Quizás enlazarlo desde otra web, del grupo, cosas así. Pero es bastante raro porque, ya te digo, la distribución, nosotros, por ejemplo, en un portal de estos de los más grandes que te comentaba, podemos tener al año 10, 15 millones de URLs que tienen visitas, ¿no? Con lo que se diluye, lógicamente. Se diluye mucho, o sea, es un cambio de chip que cuesta a veces, pero tienes que aprender a no encariñarte con ninguna URL, ¿no? Ninguna URL es imprescindible, por decirlo así, y simplemente tratas con números y dices, oye, pues mira, hoy creo 100.000 y de estas van a sobrevivir, no sé, X, ¿no? Entonces, bueno, es un poco distinto. Muy bueno. Has mencionado antes el link building, hasta donde puedas contarnos, si quieres, cómo se hace link building en marcas tan grandes, en sites con tantas URLs, o cómo lo has visto tú trabajar, porque debe ser muy distinto a cómo enfocamos nosotros, supongo. Claro. La verdad que nosotros no hacemos mucho link building, no lo digo por quedar bien ni nada, pero el link building es muy caro a nivel de compra de enlaces o incluso el link building de outreach. Para los números que podemos conseguir de enlaces no sale bien, o sea, no tiene ningún sentido, porque si tú ya tienes 10.000 dominios de referencia, agregar 10 al mes no te aporta prácticamente nada. Si hemos hecho alguna vez link building ha sido más en lo que comentaba, ¿no? Partes concretas de la web, que quizás son sectores más nuevos que queremos atacar o tipologías de keywords, ahí funciona mejor, la verdad. Aunque bueno, también muy limitado y a una escala muy pequeña en casos concretos. Luego tenemos equipos de
PR y de marketing que hacen campañas, hacen noticias, hacen notas de prensa, que esto sí que obviamente tiene un resultado mucho mayor. Pero claro, como te comentaba, si ya tienes 10.000, 20.000, 30.000, a veces incluso más enlaces, dominios de referencia, trabajar en eso, por desgracia, no tiene ningún impacto. Claro. En Softonic ocurría un poco lo mismo. Alguna vez se hizo alguna prueba, pero si ya tienes 100.000 referring domains y millones de backlinks, ¿qué te va a aportar uno adicional, ¿no? Claro, claro. Es que es otra escala a todos los niveles. Es algo cuántico, muy diferente a cómo enfocamos. Vale, la siguiente pregunta, llegando ya casi a la parte más del final, es para conocer un poco tu punto de vista sobre la inteligencia artificial, la IA, aplicada a sitios grandes, ¿vale? Porque nosotros, gente que seguramente nos está viendo y escuchando, entendemos mucho la IA como vamos a crear contenido para rankear determinadas keywords estratégicos. Incluso cuando vemos que la IA nos permite hacer más contenido, son 100 posts, son 200 posts. Pero claro, a nivel de URLs al que se mueve esta gente, que es brutal, ¿no? Que es sensacional. ¿Qué utilidad le ves? ¿Cómo se utiliza? Si es que se utiliza la inteligencia artificial en portales de este nivel, ¿qué aplicación o utilidad tiene? Pues es un gran tema internamente en Adevinta, a todos los niveles, no solo SEO. Yo creo que la IA obviamente tiene capacidades que nunca hemos visto antes a nivel de tecnología y que en el futuro va a estar ahí sí o sí. Dicho esto, nosotros hemos sido un poco cautos en la implementación de la IA en Adevinta. Los primeros usos que le hemos ido dando han sido principalmente más de productividad interna, vamos a llamarle, ¿no? Procesos internos, mejora de, por ejemplo, evaluaciones que antes hacíamos con humanos de resultados, ahora lo hacemos con IA, ¿no? O evaluaciones o procesos internos de agrupaciones, de cosas del estilo, es donde por ahora hemos ido aplicando más. Sí que con las APIs como GPT-4 o similar se abren ya, yo diría, posibilidades bastante mayores, ¿no? De creación de contenido y demás, pero sí que yo de momento no veo a la IA preparada para crear contenidos de cero a nivel escalable. Le veo que sigue siendo un poco torpe y cuesta bastante. Lo que estamos empezando a trabajar más es, por ejemplo, reescrituras, ¿no? Tú le pasas un texto a la IA, te hace un resumen de ese texto con otras palabras, ¿no? Lo que vendría a ser este tipo de procesos, y de esa forma creas más contenido único, ¿no? Por poner un ejemplo, en los portales inmobiliarios es muy típico que las agencias suban los contenidos en 1000 webs, ¿no? Y esas webs además se sindican en otras webs y acabas teniendo el mismo contenido en muchos sitios. Pues nosotros, cosas que vemos como oportunidad es coger estos textos, reescribirlos, quizás con palabras muy similares o incluso mejorándolos, ¿no? Con otros datos que tenemos, otra información, y crear contenido único para nosotros. Entonces yo creo que está lo que antes se vendría a llamar como spinning, ¿no? Cosas del estilo. Creo que para nosotros tiene bastante sentido que en el futuro vayamos a hacer cosas. También contenido en base a datos, ¿no? Que haga un poco el trabajo de escribir, pero no de pensar, ¿no? Claro, que simplemente de texto. escriba cosas en base a inputs muy ya como concretos, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Si tú ya tenías una descripción de un inmueble, donde tienes metadatos como número de habitaciones, metros cuadrados, orientación, si tiene piscina, jardín, cosas así, le das esos metadatos estructurados, le dices, escribe una descripción en base a esto, ¿no? Y la IA es muy buena en darle estructura con un tono que tú le marques, cosas del estilo. Entonces yo cada vez lo estamos usando más, hacemos pruebas y pilotos a escalas más pequeñas, que bueno, podemos hablar de 1000 URLs, Claro. 2000, Si cosas así, ya, ¿no? Lo extrapoláis. y luego intentar extrapolarlo. También hay que decir que los costes de IA, al menos de la 4, ¿no? Que es lo que estamos usando más, son bastante caros. Entonces tampoco te puedes permitir de hacer 1 millón de peticiones, que igual te cuesta muchísimo dinero y el retorno no está tan claro. Entonces también lo enfocamos a nuestras URLs con más tráfico, más potencial. Súper bueno. Próximos pasos
de Esteve Castells en el mundo del SEO, de los negocios y bueno, pues cómo ves tu futuro en un hipotético caso que además a veces es complicado proyectarse a tanto tiempo, ¿no? Más aún cuando somos emprendedores, pero ¿cómo ves tu futuro profesional de aquí a 5 años? Pues bueno, es difícil de decir. Yo creo que en toda mi etapa laboral y profesional he ido cogiendo oportunidades que han ido saliendo. No me imaginaba hace 6 años que estaría en Adevinta y tampoco me imaginaba muchas de las cosas que he ido haciendo, así que diría que en general creo que Adevinta aún tiene cosas por ofrecerme durante bastante tiempo por los grandes proyectos que estamos haciendo, migraciones y el equipo que estamos creando, que es muy potente. Y luego a largo plazo, pues bueno, me llama la atención tanto la parte más de negocio, ¿no? De quizás crear proyectos o una startup o cosas del estilo, o también el mundo freelance. Es algo que aunque durante mucho tiempo he tenido un poco más de rechazo, creo que a largo plazo puede ser una opción también para estar un poco más tranquilo, ¿no? Con papeles más secundarios en el negocio. Qué chulo. Bueno, esto lo podemos decir aquí en cámaras, creo. Ya he tonteado contigo con la idea, un poco hipotética, pero en algún momento en un futuro tirarte la caña quizás para entrar a DinoRank con nosotros. No sé si será posible, ¿no? Bueno, todo depende de la oferta y si se dan las condiciones, ¿no? Pero bueno. Claro, eso es. Para mí sería genial. Un perfil SEO técnico y, bueno, un SEO con la visión que has tenido tú en un proyecto como el nuestro que está creciendo, que ahora vamos a ir a Estados Unidos dentro de poco y tal. Tu experiencia sería brutal. Pero bueno, de momento lo dejo en el cajón de las fantasías y las ideas y ya conversaremos. Como somos amigos, pues el tiempo dirá. Totalmente, Dean. Es un placer y nunca se sabe. La vida da muchas vueltas y veremos en el futuro, ¿no? Qué tipo de proyectos tienes y si hay encaje. Guay. Perfecto. Pues nada más, chicos y chicas, espero que lo hayáis disfrutado. Esta ha sido la conversación con mi amigo Esteve Castells. Un gusto tenerle y nada más. Nos vemos en el siguiente contenido. Hasta pronto.